Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y soy miembro del movimiento San Juan 23. Hoy es 18 de agosto y la iglesia celebra el 20º domingo del tiempo ordinario. Hoy es domingo 18 de agosto del año 2024. Y si usted quiere puede decir que hoy es el 20 o el 20º domingo del tiempo ordinario. Nos vamos a encomendar al Señor. Voy a tener a bien de llevarle las lecturas de este domingo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios protector nuestro, mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa es más valioso que 1000 días en cualquier otra parte. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es Dios contigo en unidad del Espíritu Santo. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Proverbios. La sabiduría se ha edificado una casa, ha preparado un banquete, ha mezclado el vino y puesto la mesa. Ha enviado a sus criados para que desde los puntos que dominan la ciudad anuncien esto. Si alguno es sencillo, que venga acá. Y a los faltos de juicio les dice: vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen su ignorancia y vivirán. Avancen por el camino de la prudencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 33. A la antífona vamos a responder todos. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Que aman al Señor todos sus fieles, pues nada faltará a los que lo aman. El rico empobrece y pasa hambre. A quien busca al Señor nada le faltará. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escúchame, hijo mío. Voy a enseñarte cómo amar al Señor. ¿Quieres vivir y disfrutar la vida? Guarda de mal tu lengua y aleja de tus labios el engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y ve tras ella. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, tengan cuidado de portarse no como insensatos, sino como prudentes, aprovechando el momento presente, porque los tiempos son malos. No sean irreflexivos. Antes bien, traten de entender cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen, porque el vino lleva a libertinaje. Llénense más bien del Espíritu Santo. Expresen sus sentimientos con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con todo el corazón las alabanzas al Señor. Den continuamente gracias a Dios Padre por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida.
Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy la iglesia entonces celebra el 20º domingo del tiempo ordinario. Y estamos hablando ya por 2 o 3 domingos acerca del pan vivo que ha bajado del cielo. El capítulo 6 de San Juan, que muchos no lo leen en el mundo porque en verdad no les conviene, ya que es un capítulo 100% eucarístico. Nos habla de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y no solo de un símbolo como las doctrinas de hombres allá afuera. Nos dice el que coma de este pan vivirá para siempre. Cada vez que participamos en la Santa Misa, los bautizados somos invitados a alimentarnos tanto del pan de la palabra como del pan eucarístico. Nos dice, hermanos, el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1374. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente Cristo entero. De modo que cuando comulgamos recibimos al Señor como verdadera comida, como verdadera bebida. Cristo está presente en cuerpo, alma y divinidad. Así lo enseña la Iglesia Católica en el numeral 1374. Sin embargo, el cristianismo tiene conciencia de un pecado grave y está obligado a seguir el itinerario del penitencial, o sea, pues el sacramento de la penitencia, mediante el sacramento de la reconciliación, para acercarse a la plena participación en el sacrificio eucarístico. Así nos dice San Juan Pablo II en Ecclesia Eucaristia número 37. Si alguno es sencillo, que venga acá, dejen su ignorancia y vivirán, nos dice el libro de los Proverbios en la primera lectura. Muy bonito. Dice, vengan a comer de mi pan y a beber del vino que ha preparado. Dejen su ignorancia y vivirán. Pero también Jesucristo nos dice hoy 2 cosas. Que el pan, que Él es el pan vivo que ha bajado del cielo. Y ante todo esto que los judíos lo escuchan y discuten entre sí, ¿cómo puede darnos él? Se escandalizan grandemente. Y Jesucristo no se echa atrás, sino más bien les sigue diciendo, el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Y dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Y esto se refiere específicamente al versículo de 54, o sea, Juan 6, 54. Un versículo que tiene promesa de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Esto es lo que realmente
a nosotros nos debe interesar. Y como dice entonces el libro Los Proverbios, dejen su ignorancia y vengan a comer el pan que nos da la vida eterna. Hoy entonces, mis hermanos, vamos a hacer algunos apuntes. Luego de haber dicho de sí mismo que Él era el verdadero pan del cielo, pan vivo que da la vida a quien lo coma, el Señor añade que este pan del que Él habla es su carne. Por eso yo les digo, muchos se escandalizan, los judíos se escandalizan, pero Él, lejos de quitarse de esta discordia, lejos de alejarse de este escándalo, Jesucristo viene y cambia el verbo y utiliza el verbo trogón, que es masticar, roer con los dientes. Trogón, un símbolo no se mastica con los dientes, ni se traga, ni se come. O sea, pues no se roe, realmente no se mastica. Un símbolo no se puede masticar. Un símbolo tampoco te condena. Porque dice allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos de 23 en adelante, el apóstol Pablo: el que coma indignamente el cuerpo de Cristo, oiga, el cuerpo de Cristo, no lo que simboliza el cuerpo de Cristo, y beba su sangre, no lo que simboliza su sangre. Dice, come y bebe su propia condenación. Un simple símbolo no te condena. Un simple símbolo no te condena. Y esta afirmación es tremenda de Jesucristo cuando dice, el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Esta afirmación es muy, pero muy tremenda. Está suscitando de inmediato el escándalo y el alboroto de esta multitud, o sea, pues de todos los judíos que lo seguían y escuchaban. Pero ¿cómo puede darnos a comer este hombre su propia sangre? Que este hombre está loco. Y esta pregunta no busca comprender, sino expresar la protesta ante una afirmación que resulta inadmisible, tomada en un sentido literal. Pero Jesucristo está hablando de manera literal. El Señor está proponiendo un acto de podríamos decir un acto de antropofagia. ¿Cómo se puede entonces aceptar semejante afirmación del Señor? ¿O había que entender sus palabras de otro modo, en sentido tan figurativo como dicen allá afuera? ¿Será que el Señor nos está hablando de manera figurativa, de manera simbólica? Pero el Señor, a esta reacción escandalizada de sus oyentes, el Señor en ningún momento responde cambiando su afirmación, y tampoco suavizándola o matizándola, sino que al contrario, la subraya y reafirma, exponiendo con más fuerza y con un realismo extremo. Su respuesta no dará posibilidad alguna a que lo dicho por el Señor se deba comprender en sentido figurado. Inicia su respuesta diciendo, amén, amén, les digo, que la versión litúrgica traducida por él les aseguro que y otras versiones traducen por en verdad les digo, que se trata de una fórmula introductoria solemne utilizada por los maestros judíos cuando querían dar el peso de verdad absoluta a sus enseñanzas. Nuestro amén procede de la misma palabra hebrea que significa algo así. Yo afirmo solemnemente esto. El Señor Jesús, haciendo uso de la expresión amén, amén, sin duda, quería afirmar solemnemente ante sus oyentes la verdad absoluta de sus enseñanzas, dejando en claro que no se trataba de un lenguaje metafórico o simbólico, sino en sentido literal. El pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Y enseguida entonces reafirma lo dicho anteriormente, introduce otro elemento nuevo que hace más escandalosa aún la anterior afirmación. Imagínense, si todavía cabe serlo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, ustedes son muertos espirituales, no tienen vida en ustedes. Y ya no solo se trata de comer su carne, sino que además tienen que beber su sangre. Esto era un escándalo grande para los judíos, porque la carne y la sangre pues representan a una persona, o sea, comerse literalmente a Jesús. Y esto era el gran escándalo para los judíos. Y para aquellos oyentes entonces esto debía someterse
o sonar pues muy, pero muy espantoso. Era algo tan, que dijéramos, brutal, abominable. Pero ¿cómo podían además beber su sangre? ¿Que Jesucristo estaba loco? Este hombre está loco. ¿Qué nos está diciendo? Pero Dios mismo, refiriéndose a la carne de los animales, había mandado a los hijos de Israel por medio de Moisés, dejarán de comer la carne con su alma, es decir, con su sangre. Y esto lo ve usted allá en Génesis capítulo 9, versículo 34. Según la creencia de aquel pueblo, la vida se encontraba en la sangre. La sangre es la vida. La sangre es la vida, hermanos. La sangre es la vida de la persona. Entonces, ya no debes de comer la vida con la carne, porque así también nos dice allá por Deuteronomio capítulo 12 y versículos 23 en adelante. Y aunque la prohibición se refería a la carne y sangre de animales, permite entender el espanto de aquellos judíos, aquellos oyentes, al escuchar estas palabras tan escandalosas de nuestro Señor Jesucristo. Realmente Jesucristo estaba dando a entender, planteaba algo tan abominable como comer carne y beber sangre humana, la propia carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y no se habría vuelto loco este hombre? Porque era la pregunta que todos estaban haciendo. ¿Este hombre está loco? Fuera de toda duda, esta afirmación tomada en sentido literal resultaba absolutamente escandalosa e inaceptable para todos los que lo estaban oyendo. Mas al decir que habían de beber también su sangre, ¿el Señor Jesús acaso quiere llevarlos a ahondar en la comprensión plena de sus tremendas afirmaciones? La expresión carne y sangre, al referirse al ser humano, era para los judíos lo mismo que decir el hombre entero y vivo. Cómanme entero y vivo. Y así lo dice Mateo 16, 17. Equivale a decir ningún ser humano. El Señor Jesús deja entrever que el pan que Él va a dar a sus discípulos es su misma persona. Que lo que ofrece no es tan solo un pedazo de carne inerte, o sea, un pedazo de carne muerta, sino que en ese pan se entregará todo Él, vivo y viviente, a fin de comunicar su misma vida a quien crea en Él y lo coma. Tendrá vida eterna. Es la promesa de Cristo en Juan 6, 54. Y todavía advierte en el 53, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en ustedes. Son muertos espirituales. Palabra del mismo Jesucristo. Que el Señor no quiere dar pie a que se entienda que se trata tan solo de una metáfora, se deduce a sí mismo por el hecho de cambiar de verbo al referirse al acto de comer su carne. En un primer momento, utiliza la palabra griega fagete, que significa comer en general. Y una vez que los judíos protestan en sí, porque el Señor afirma que les dará de comer su propia carne, el Señor utiliza otro verbo para reforzar la necesidad de comer verdaderamente su carne. En el versículo 54, utiliza la palabra trogón, que es lo que yo les venía diciendo. Trogón significa entonces morder, masticar, triturar con los dientes, o sea, triturar la comida con los dientes. Es más que evidente que el Señor está hablando de manera literal, literal. Por lo tanto, sus palabras no deben ser entendidas en sentido simbólico, como afirman allá afuera, sino en sentido literal. O sea, en un sentido real. Verdaderamente hay que comerlo y masticarlo. Eso es el mandato de Jesucristo. Y por eso en la Iglesia Católica creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En cuerpo, alma y divinidad. Cristo entero. En las dos especies del pan y el vino consagrado. Asimismo debe entenderse la negación de cualquier valor metafórico usando al Señor añade, mi carne es verdadera. Oiga, mi carne es verdaderamente comida, una comida. Y utiliza ahí el griego aletes. Y mi sangre es verdaderamente bebida. Y al decir verdadera quiere decir que no se trata por tanto de una comida y una bebida metafórica o simbólica, sino de una comida real. Por eso
Jesucristo está hablando de manera literal. Y aquí por eso los católicos, los verdaderos cristianos, creemos que Jesucristo está presente en cuerpo, alma y divinidad en las especies consagradas del pan y el vino. Las palabras del Señor se entienden de la Eucaristía y resultan claras, evidentes y contundentes de que de otro modo podía dar a comer su carne y ver su sangre a sus discípulos. Esta es una pregunta. ¿De qué otra manera la podría dar? ¿Quién me podría responder? Esto quedaría claro en la noche de la última cena cuando el Señor tomó pan y da las gracias. Aquí establece entonces el sacramento eucarístico. Da las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Y así lo deja ver el evangelista Lucas en el capítulo 22, versículos 19 y 20. La insistencia del Señor, más de 40 versículos en el evangelio de San Juan, el capítulo 6, más de 40 versículos. ¿Por qué insiste tanto el Señor? ¿Por qué insiste tanto el Señor? Hay una insistencia muy grande del Señor para que sus palabras no fuesen tomadas en sentido figurativo o simbólico. Debe entenderse referida a la Santa Eucaristía. El pan eucarístico no es un símbolo, sino que es verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el pan vivo que contiene a Él sacrificado y resucitado. Realmente, la Eucaristía es un gran misterio. Y es así como lo entendieron y transmitieron los cristianos que conocieron al Señor, que conocieron a sus apóstoles y aquellos que le creyeron al Señor y que siguen creyendo en Él. En cuanto a la primera lectura, nosotros vimos que podemos decir que la Iglesia ha visto siempre una referencia a la Eucaristía en la personificación de la sabiduría que invita a lo que es el banquete eucarístico, al banquete del pan y el vino, signo del banquete escatológico prometido por nuestro Señor Jesucristo. O sea, desde entonces, desde el Antiguo Testamento, es una promesa ya prometida por el propio Dios. Así que, mis hermanos, por eso nosotros creemos entonces que Cristo está presente en cuerpo, alma y divinidad en las especies del pan y vino consagrado. Como dice por ahí, sabe a pan, pero no es pan. Sabe a vino, pero no es vino. Y esta es la gran bendición que nosotros tenemos hoy en nuestra Santa Madre Iglesia Católica y ante todo en el sacramento que es culmen de la fe cristiana católica, la Eucaristía. La Eucaristía es el corazón de la Iglesia. Bien lo decía Lutero, para terminar con la Iglesia Católica, primero hay que terminar con la Eucaristía, porque la Eucaristía es el corazón de la Iglesia. Por la Eucaristía vive la Iglesia. Y mire que estamos reflexionando, estamos leyendo el capítulo 6 de San Juan. Y el próximo domingo vamos a ver cómo los discípulos de Jesús lo abandonan. Hoy leímos del 51 al 58, Juan 6, 51 al 58. Pero en adelante vamos a ver cómo lo abandonan. Y justo lo abandonan cuando se llega al 66. Juan 6, 66. 3 seises, la imperfección del hombre. Los anticristos abandonan a Jesús, lo dejan, todos lo dejan, los que anduvieron con él lo abandonan y únicamente se quedan los 12 que sí creyeron en Jesús, los 12 apóstoles. Jesucristo todavía les dice, ¿ustedes también quieren irse? Pero ellos le contestan, Pedro les contesta, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Mis hermanos, sintámonos orgullosos de estar en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y que tenemos a Jesucristo sacramentado como promesa del mismo Cristo en San Mateo capítulo 28 versículo 20, que nos dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí lo tenemos a Jesucristo sacramentado en todos los sagrarios de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Que Dios los bendiga, me despido, mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento San Juan 23. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.